capítulo 3, capítulo 4, disculpen. Capítulo 4. Y vamos a leer el versículo 16 para introducirnos a la trama de la historia. Génesis capítulo 4, versículo 16. Y dice así la escritura: así Caín se alejó de la presencia del Señor y se fue a vivir a la región llamada Nod, al este del Edén. Vuelvo a leer la palabra, hermanitos. Así Caín se alejó de la presencia del Señor y se fue a vivir a la región llamada Nod, al este del Edén. Padre, esta mañana queremos que tu palabra salga al encuentro de nuestra vida. Aquí estamos, Dios. Necesitados de oír tu voz, urgidos de hallar luz en nuestra oscuridad. Padre, háblanos en el nombre de Jesús. Háblanos con tu espíritu, háblanos con tu palabra. Amén. Siéntese, hermanitos. Tomamos la escritura esta mañana a fin de que podamos despertarnos, podamos precisar los momentos de quiebre en nuestra vida que nos conducen a esa realidad que pareciera ser irreversible, o esa realidad que pareciera tal vez no ser alcanzada por usted o por mí. El pensar que la experiencia de Caín sea parte de nuestra vida. De Caín se dicen tres cosas en este versículo. La primera de ellas dice: así Caín se alejó. ¿Cómo comienza la Reina Valera? Salió pues. Cuando se usa la palabra pues, significa que es algo concluyente, es algo conclusivo, es el resultado de un proceso. Por eso la NBI dice así. De esta manera está señalando que lo que el versículo 16 dice es la conclusión de un proceso en la vida de Caín. Alejarnos de Dios no es cosa de un día para otro. No es que un día desperté y ya decidí ese día apartarme de Dios. No es que un día me levanté y en la noche que me acosté estaba cerca de Dios y en la mañana siguiente decidí apartarme de Dios. No. Apartarse de Dios es un proceso. Un proceso que nos resulta imperceptible a veces. Un proceso que no nos percatamos, no nos damos cuenta. Hay un proceso, y es lo primero que se nos dice de Caín. Y ese es el proceso lo que esta mañana quiero que compartamos en la palabra de Dios, poder ir descubriendo en nuestra vida cuáles son esos momentos de quiebre que nos distancian, que nos apartan. Sea que nos acerquemos a Dios o sea que nos alejemos de Dios, siempre es un proceso. Y en un proceso hay puntos. Hay puntos que nos acercan o puntos que nos alejan. Cuando nuestra vida viene a estar fuera del camino de Dios, no es que salió eso de la noche a la mañana. Eso es resultado de un camino, es resultado de un proceso, es resultado de una serie de etapas en las cuales
a veces no somos capaces de discernir, de percatarnos, de descubrir si me estoy acercando a Dios o me estoy alejando de Dios. Y lo segundo que se dice de Caín, hermanitos, es que no solo experimentó un proceso de alejarse, sino que lo peor de la vida es que se alejó de aquello que jamás puede alejarse el ser humano, y se alejó de la presencia de Dios. El punto fundamental no es que se alejó de Abel, no es que se alejó de su madre Eva, no es que se alejó de su padre Adán. El meollo crítico en la vida de Caín es que se alejó de la única persona que de manera significativa y valedera es la que le da consistencia, orientación y sentido a la vida. Él se alejó de la presencia de Dios. Y claro, cuando nos alejamos de la presencia de Dios, viene la tercera parte del pasaje y dice, y se fue a vivir a una región llamada Nod, que ustedes tienen sus Biblias y al pie de página pueden ver el significado de la palabra Nod. No sé si en la Reina Valera está, pero hay un número o una letra que señala a pie de página. Y usted búsquela y dígame qué significa la palabra Nod. Errante. Y se fue a vivir a la región llamada Nod, y a pie de página el significado de la palabra hebrea es errante. Lo cual significa, amados hermanos, que al distanciarnos en un proceso a veces que no somos capaces de captar, de percibir, de advertir, sino que de repente nos encontramos ya de espaldas a Dios. Y cuando nos alejamos de la única persona, porque mire, en esta vida usted puede romper, si quiere, cualquier vínculo en la vida, pero el vínculo del que jamás usted puede ni debe apartarse ni alejarse, porque es el único vínculo que le puede permitir ser iluminado, ser ubicado, ser enderezado, ser orientado en la vida, es la presencia de Dios. Pero si abandonamos el único vínculo que nos puede dar la brújula de nuestra existencia, entonces pasamos a una etapa que se describe como errante. Significa andar por la vida sin rumbo, andar por la vida sin una existencia que tenga un propósito. Errante es andar deambulando, andar desorientado, andar perdido. En otras palabras, es vivir una existencia de vagabundo, sin rumbo, sin sentido, sin dónde habitar. Es entrar a una esfera de total descomposición y de desorientación. Esta mañana quisiera que la palabra de Dios nos iluminara sobre cuál es ese proceso que nos conduce a un apartamiento de Dios, y que al apartarnos de Dios nos conduce a un estado, diríamos, de vagabundo, de vagancia, un estado de vagancia en la vida. No hallamos fundamentos, no hallamos luces, no hallamos horizontes. ¿Y qué es lo que a alguien le lleva a ese estado? Quiero que leamos los versículos con los que arranca el capítulo 4 y caminemos juntos para poder llegar a preguntarnos qué es lo que llevó a Caín un día a apartarse de Dios, y como consecuencia de apartarse de Dios, vivir una vida sin fundamento, sin orientación, sin luces, una vida totalmente confusa, enredada, enmarañada, y nunca lograría, diríamos, establecerse, nunca lograría vivir una vida plena, sino que andaría siempre con una desorientación vital. Dice el versículo 2, veamos el proceso que Caín vivió, porque la Biblia es eso, hermanitos. La Biblia es la experiencia de hombres y mujeres que nos anticiparon y que está aquí escrito para que nosotros sepamos comprender, entender las realidades que también pueden afectar a nuestra vida. Versículo 2, después dio a luz a Abel, su hermano de Caín, y Abel se dedicó a pastorear ovejas,
mientras que Caín se dedicó a trabajar la tierra. Tiempo después, Caín presentó al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. Y Abel también presentó al Señor lo mejor de su rebaño, es decir, los primogénitos con su gracia. Y aquí viene la raíz que va a iniciar todo en la vida de Caín. Y el Señor, dice la Biblia, miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró así a Caín ni a su ofrenda. Por eso Caín se enfureció y andaba cabizbajo. Detengámonos un momento en el relato, hermanitos. Hay una experiencia en la vida de Caín, y es esa experiencia la que le va a comenzar a minar el corazón. La Biblia dice que Caín se enfureció y andaba cabizbajo. Es decir, algo cambió en su interior, algo modificó su semblante. Y es que Caín está ante una experiencia, diríamos, de sentirse marginado por Dios. Dios ha tomado una decisión, y en esa decisión Caín se siente que no ha sido tomado en cuenta. Caín se siente que ha sido despreciado, que no ha sido elegido, que ha sido marginado. Una de las cosas que más desorientan en la vida es cuando sentimos que no somos favorecidos. Cuando nos sentimos que en lugar de ser considerados y favorecidos en la vida, nos sentimos al contrario marginados, apartados, desdichados o desvalorizados. Sin embargo, cuando Dios toma ese tipo de decisiones, como mirar con agrado la ofrenda de Abel y mirar con recelo la ofrenda de Caín, no significaba en modo alguno que Caín estaba lejos de Dios, o que Dios lo había apartado, o que Dios no quería nada con él. No, de ninguna manera. Solo significaba un momento en la vida de Caín en el que Dios le revelaba a Caín el desagrado, sin una, diríamos, aparente quizás explicación. A Caín le cae de golpe una noticia, y la noticia es: Dios ha mirado la ofrenda de tu hermano y no ha mirado con agrado tu ofrenda. Es allí donde a veces perdemos el rumbo. Cuando yo me percato de cosas en la vida, cuando yo oigo noticias, cuando yo vivo experiencias en las que no me siento valorado, en las que me siento despreciado, en las que siento que no valgo, en la que siento que no cuento, en esa realidad en la que creo como que Dios me ha dado la espalda. Allí, cuando veo a mi hermano que se goza por haber sido favorecido por Dios, y veo mi realidad, veo mi ofrenda despreciada, veo mis esfuerzos desvalorados, veo todo mi empeño desinteresado, veo todo lo que he hecho y no veo que aquello ha tenido el suficiente valor, no ha sido ponderado. Dios ha tomado una decisión, dice Caín. Ha visto con agrado la ofrenda de mi hermano y mi ofrenda ha sido despreciada. ¿Qué es lo que nace en mí? Cuando veo que todo lo que soy, que todos mis esfuerzos han sido en vano. ¿Cómo reaccionamos? ¿Cómo nos presentamos? ¿Cómo nos vemos dentro de nosotros? ¿Cuáles son los planes que emergen? ¿Qué es lo que nos ponemos a pensar? ¿Qué rumbo se nos ponen como alternativas? ¿Hacia dónde creemos que vamos cuando miramos que todo lo que hemos dado parece no haber servido para nada? ¿Me van siguiendo, hermanitos? Y es que en la vida vivimos estas realidades como parte de nuestra vida. Vivimos momentos y son esos momentos, hermanos, donde sentimos que la existencia parece no ser valorada, donde sentimos que lo que somos, lo que hemos hecho y lo que nos hemos esforzado pareciera no tener ningún valor ni sentido. Y es allí donde el corazón puede confundirse. Es ahí donde podemos
entrar en un deterioro de la vida. Es ahí donde podemos perder la brújula, el horizonte. Es ahí donde podemos perder la dirección. Cuando sentimos que vamos dando lo mejor de nosotros. Caín ha venido a presentar una ofrenda del fruto de la tierra. El hombre labra la tierra. El hombre ha sudado con la tierra. El hombre ha trabajado en la tierra. Y trae un día parte de ese trabajo, de ese fruto de la tierra. Viene y se lo presenta al Señor. ¿Qué hace Dios, hermanito? ¿Qué hace Dios? Dios ignora la ofrenda de Caín. ¿Cómo reaccionamos cuando usted da lo mejor o se pone empeño en algo y no es valorada su ofrenda? No es valorado su sacrificio. No es valorado su esfuerzo. ¿Cuántas madres entran en crisis porque los hijos no valoran sus esfuerzos? ¿Cuántos esposos entran en crisis porque las esposas no valoran sus esfuerzos? ¿O cuántas esposas entran en crisis porque los esposos no valoran sus esfuerzos? ¿O cuántos que sirven al Señor entran en crisis porque su líder no valora su esfuerzo? Y no solo no valora su esfuerzo, sino que comienza a valorar el esfuerzo de otro. Que comienza a ver con agrado a otro. ¿Qué es lo que nos hace sentirnos? ¿Qué es lo que nos experimenta eso de sentirnos marginados? Cuando sentimos que estamos en desventaja. Cuando sentimos que no hemos sido agradables. Cuando sentimos que no se nos ha valorado como pensamos. Cuando imaginamos que las cosas no salen bien por más que hayamos hecho el esfuerzo. Usted que dice, yo me esfuerzo y me esfuerzo y me esfuerzo, y miren el resultado de mi esfuerzo. Nada. Nadie me ha reconocido nada. Yo paso años luchando y años luchando y años luchando, y cuando voy a presentar lo mejor de mi trabajo, ni siquiera me lo vuelven a ver. Ni siquiera me lo valoran. Claro, hay un momento allí como de un vacío de la vida, en el que perdemos contenido, perdemos existencia, perdemos valor, porque decimos, tantos años esforzándome, tanto esfuerzo y para nada, tanta lucha y por gusto, tanta energía desgastada, tanto tiempo, tanto esfuerzo, los mejores años de mi vida se fueron allí y nada. Caín entra en esa etapa, diríamos, de depresión, dice la Biblia, que andaba como cabizbajo. ¿Cómo dice la Reina Valera ahí, hermanito? Decayó su semblante. En buen salvadoreño, andaba en bajón. Andaba, ¿cómo dicen? Andaba achicado, andaba baleado. Decayó el semblante. La sonrisa se le fue. No le miraba gracia a nada. Lo que cualquier cosa le molestaba. Andaba con ese temperamento de mírame y no me toques. Porque andaba enfurecido y cabizbajo. Andaba enojado y su semblante andaba decaído. Y no son estas, a veces, amados hermanos, las cosas que vivimos en nuestra vida. ¿No es acaso así a veces como andamos molestos y cabizbajos? Y es aquí donde tenemos que poner atención, porque estas son las señales externas de que algo hay en el corazón que no está caminando bien y que necesita escuchar a Dios para poder tomar un rumbo diferente. Porque quizás las cosas no parezcan tan malas como creemos. Pero quizás no es que Dios me esté apartando de su presencia. Fíjese esto, Dios no está apartando a Caín de su presencia. Será Caín quien se aleje de la presencia. El que Dios mire con agrado a la ofrenda de Abel
y no mire la ofrenda de Caín, no significa en modo alguno que Dios está despreciando a Caín. No significa que Dios se ha olvidado de Caín, no, para nada. De ninguna manera significa que Dios se ha olvidado, se ha apartado, se ha alejado. Sin embargo, si no sabemos vivir los momentos adversos en la vida, si no sabemos enfrentar con sabiduría y prudencia los momentos en que sentimos que no tenemos rumbos, que estamos desamparados, que estamos vacíos, que estamos desorientados, si no sabemos colocar la vida en la dirección correcta en esos momentos, entonces podemos llegar a la realidad misma en que cayó Caín. Porque que Dios mirara con agrado a Abel, su ofrenda, y que Dios ignorara mi ofrenda, no era en modo alguno la crisis verdadera. El problema es que es lo que ya había en el corazón de Caín. Y en principio, el sentirse despreciado, el ver a su hermano sonriente, ver su altar encendido porque Dios lo miró con agrado, lo consumió, lo aceptó, y ver su ofrenda allí despreciada, abandonada, sin valor, le creó un conflicto enorme. Un conflicto que provocó en él cólera. Y le provocó desaliento. Cólera y desaliento. Malos consejeros. La cólera y la depresión. La cólera y el sentirme en bajón, sentirme sin fuerzas, son malos consejeros. No podemos llevar nuestra vida animados por la cólera, el enojo que sentimos hacia los que vemos favorecidos, hacia los que vemos bendecidos, y pensar que yo no soy bendecido, y pensar que Dios a mí no me mira. ¿Sabe? Que Dios no mirara la ofrenda de Caín no significaba que Dios despreciara la persona de Caín. Cuando hay realidades que llegan a nuestra vida, amados hermanos, no es que Dios nos esté despreciando a nosotros. No es que Dios nos esté abandonando a nosotros. Simplemente, amados hermanos, tenemos que entender, tenemos que comprender que Dios tiene diversas formas de cómo atraernos. Dios tiene diversos modos de cómo acercarnos. Dios tiene diversas maneras de cómo llamarnos la atención. En un principio, con toda seguridad puedo decir, por lo que Dios va a decir a Caín más adelante, con toda seguridad puedo decir que en este pasaje lo que Dios más bien quiere es llamar la atención de Caín. Al no tomar su ofrenda y al no valorar su ofrenda, más bien lo que Dios quiere es llamar su atención, captar su cuidado, llamarle a que preste un poco de sentido a lo que Dios quiere tratar con él. Amados hermanos, cuando sintamos que hay realidades en nuestra vida que no están como quisiéramos verlas, cuando enfrentemos realidades en nuestra vida que no resultaron como las planificamos, de ninguna manera piense o imagine que Dios se ha olvidado de usted, hermano. Solo es Dios que a veces de una u otra manera quiere captar nuestra atención para acercarnos a Él. Y se lo digo porque lo que vamos a leer demuestra la intención de Dios de acercar a Caín hacia Él. Hay una lógica divina en todo este pasaje de un Dios que quiere acercar a Caín, un Dios que quiere atraer a Caín, un Dios que quiere llamar a Caín, porque realmente Dios no hizo al hombre para apartarlo de Él. Dios hizo al hombre para tenerlo cerca de Él. Debemos de partir siempre de este principio. Nuestro Dios es un Dios que siempre está buscando acercarnos. Nuestro Dios es un Dios que siempre está pensando atraernos.
Nuestro Dios es un Dios que siempre quiere jalarnos hacia Él. Dios nunca hace cosas para apartarnos. Dios nunca hace cosas para alejarnos. Dios nunca permite cosas para que nos distanciemos. Al contrario, aunque las cosas parezcan difíciles de asimilar a nuestra vida, quiero que entendamos que nuestro Padre es un Dios de amor que siempre está pensando en atraernos hacia Él. Lo que sucede es que como Caín está tan desprestigiado, ustedes que como Caín está tan desvalorizado ya en la historia de las predicaciones y tantos años de hablar mal de Caín porque mató a Abel, pensamos que Dios, al no mirar su ofrenda, creemos que Dios lo está apartando, creemos que Dios lo está alejando. Simplemente Dios le está diciendo no a lo que Caín hizo, nada más. Y claro, a veces no estamos preparados para oír el no de Dios. A veces no estamos preparados cuando Dios nos cierra una puerta. Cuando usted dice, y yo tanto que le metí a esto y no me resultó, y no me prestaron el dinero, y no se me dio la oportunidad, y no me dieron el trabajo, y no me dieron el premio, o no me dieron la recompensa, y yo me esforcé aquí y no me pagaron lo que era justo. Una de las cosas más difíciles en la vida es asumir las realidades adversas. Aquí no estamos ante un rechazo divino, hermanos. Quiero que me entiendan eso. No estamos ante un acto de rechazo de Dios hacia Caín. Más bien estamos ante un acto en el que Dios quiere atraer a Caín, pero la manera de querer captar la atención de Caín es diciéndole no a lo que él ha hecho. Y eso es de las cosas que más cuestan en la vida. Si usted se fija, mucha gente termina apartándose de Dios porque dice, es que no resultó esto, es que no me salió como yo quería, es que Dios no me curó, es que Dios no sanó, es que Dios no me hizo el milagro, es que Dios aquí. O sea, cuando Dios obra y en una forma que no tengo explicaciones, le pone un alto en el camino. ¿Me van siguiendo, hermanitos? Y cuando no entendemos las respuestas, cuando Dios cierra una puerta, es cuando nuestra vida entra en crisis. Cuando no entendemos cómo es posible que Dios no valore, no tome en cuenta. Cuando no entendemos cómo es posible, pues ustedes saben que a Dios le echamos la culpa de todo. ¿Por qué lo permitiste, Señor? ¿Por qué lo trajiste, Señor? ¿Por qué te lo llevaste, Señor? ¿Por qué no me lo diste, Señor? Y Dios es a quien culpamos de todo. Pero lo culpamos más de aquellas cosas que llegan a nuestra vida en la cual se nos quita una oportunidad, se nos cierra una puerta. Fíjese cuánta gente, por ejemplo, no ha valorado algo que se le dio en la vida y luego se le quitó. Y en lugar de preguntarse y hacer un análisis y decir, ¿por qué me fue quitada? ¿Qué participación tuve yo en decir, se me quitó la oportunidad? Caín en ningún momento dice, ¿qué hice mal? Caín no se pregunta, ¿qué hice mal? ¿Será que el altar no era de la medida correcta? ¿Será que la ofrenda no estaba purificada? Caín no es aquel que se pone a reflexionar. Y es que cuánto cuesta, hermanitos, reflexionar sobre las cosas que no hicimos bien cuando las cosas no nos salen bien. Sino que al contrario, en lugar de ponernos a pensar qué me faltó, qué no hice bien frente a esto que me salió mal, nos enfurecemos y andamos trompudos en la vida. Y andamos que ni me hable mejor, si no me diga nada.
y te callas. Vamos, con un carácter cerrado, obcecado, terco. Y nos ponemos sensibles a cualquier cosa. En lugar de meditar y reflexionar, ¿por qué Dios no aceptó mi ofrenda? ¿Por qué Dios ignoró mi ofrenda? ¿Por qué Dios no valoró mi ofrenda? ¿Por qué Dios no me dio el sí a lo que yo le planteé, a lo que yo le expuse, a lo que yo le pedí, a lo que yo le supliqué? ¿Por qué me fue quitada la oportunidad? Nadie pregunta eso. Es como cuando despiden a alguien. ¿Qué empleado sale diciendo: no, me tiene razón el jefe, yo quiero un gran mañoso? No, me tiene razón el jefe, vos, mira, yo me hacía el mundo ahí con un café que salía, que entraba, que el celular, y mira, me robaba las remas de papel, me robaba los lapiceros, no entregaba llamadas. No, me tiene razón, el hombre tiene razón, me echó justamente. ¿Usted ha oído a alguien decir eso? No, hombre, si yo de goma llegaba, mira, hasta mucho me aguantaba de viejo. Es más, yo quería regresar el sueldo último, porque más que le había robado. No. Cuando ha sido despedido, desde que va por la puerta, semejante viejo tal por cual que se lo llama el real, y comienza la letanía hasta que llega a la casa, y llega a la casa tiendo la puerta y no me hablan, desgraciada, y ustedes monos cállense. Y andamos exasperados. Y ojalá llegue a ver ese viejo un día en la calle que le va a romper la trompa. O sea, ahí porque estaba en el trabajo y no podía, pero lo lleva a ver en la calle, se va a arrepentir ese viejo desgraciado. O sea, ¿serían estas las respuestas adecuadas cuando hay cosas que se nos quitan, que se pierden? Cuando sentimos que hay realidades que no se valoran, que no fuimos tomados en cuenta. Cuidado, hermanitos, cuando nuestra vida esté acompañada de constantes molestias y de un semblante decaído. Cuidado. Podemos entrar en un estado en el que vamos a tomar decisiones equivocadas. Cuando usted tiene ira contra alguien por lo que le haya acontecido, cuando usted se desanime y decaiga su semblante por lo que siente que no ha sido justo la vida con usted y que sus esfuerzos no son valorados, deténgase. Dios quiere hablar, versículo 6. Entonces el Señor le dijo: ¿por qué estás tan enojado? ¿Por qué andas cabizbajo? Fíjese cómo es Dios de maravilloso. Ya que estas preguntas no se las hizo Caín a sí mismo, no se preguntó Caín a sí mismo: ¿por qué estoy así? ¿Tendré culpa yo en lo que estoy pasando? ¿Hay algo que debo mejorar en lo que estoy pasando? En lugar de generarse una autocrítica, en lugar de porque es tan fácil, mi hermano, es tan fácil transmitir a otro la razón de mi desgracia en lugar de asumir mi responsabilidad. No, hombre, que me echó por la vieja chambrosa, esa secretaria, esa le decía todo a mi jefe. No, es que ya sé quién le viene a contar todo, es la vecina metida. No, es que ya sé quién fue. Es tan fácil despotricar nuestra cólera y transferirla a otra persona en lugar de interiorizar nosotros y preguntarnos: ¿qué de todo esto viene a consecuencia mía? ¿Qué es lo que hay en mí
que de alguna manera tuve que ver en esto. O sea que considerar a otro culpable y mirarme a mí inocente, eso es una de las cosas en las que nos refugiamos. Pero que al refugiarnos en eso, nos engañamos a nosotros mismos. Y no solamente nos engañamos a nosotros, sino que vamos a proceder a hacer cosas que traerán perjuicio irreversible a nuestra vida. Amados hermanos, cuando ustedes estén atravesando horas difíciles y se sientan que no están siendo valorados como deben de ser, y que sienten que los esfuerzos no han resultado, y que se sienten pero así como que ¿para qué la vida pues? Deténgase. Es hora de meditar, es hora de reflexionar, es hora de aprender a descansar en Dios. No agarre cólera, va a dañar a mucha gente en su ira, va a ofender a mucha gente en su cólera. No ande de deprimido, se le van a venir ideas a la cabeza que no traerán provecho alguno. Deje de andar cabizbajo, deje de andar allí que nadie me quiere, nadie me ama. Deje de andar allí sintiéndose que no vale nada. Esto no le va a traer ningún provecho. Ningún pensamiento sano vendrá a su cabeza de ese sentimiento. Es que me dejó, es que me abandonó, es que me despidieron, es que perdí esto, es que perdí... No. Cuando las cosas en la vida no salen bien, cuando sentimos que los esfuerzos no son amparados por los éxitos que esperamos, cuando sentimos que se nos cierran las puertas, es el momento de sentarnos, de hablar con Dios, de sentarnos a sus pies, de reflexionar sobre nuestra vida. Dice Lamentaciones, es que lo que Dios quiere siempre es llamar nuestra atención, amados hermanos. Lamentaciones capítulo 3. ¿Lo tienen allí, hermanitos? Dice: Lamentaciones 3. Fíjese todo cómo se ve el escritor a sí mismo. Versículo 1. Yo soy aquel que ha sufrido la aflicción bajo la vara de su ira. Mire cómo él se mira. Me ha hecho andar en las tinieblas, me ha apartado de la luz. Una y otra vez y a todas horas su mano se ha vuelto contra mí. Me ha marchitado la carne y la piel, me ha quebrantado los huesos, me ha tendido un cerco de amargura y tribulaciones. ¿Me van siguiendo, hermanitos? Miren cómo él se siente, cómo él está viviendo su momento. Dice versículo 6: me obliga a vivir en las tinieblas como a los que hace tiempo murieron. Me tiene encerrado, no puedo escapar. Me ha puesto pesadas cadenas, hablando de cómo él se siente respecto a Dios. Versículo 8: por más que grito y pido ayuda, él se niega a escuchar mi oración. Ha sembrado de piedras mi camino, ha torcido mis senderos, me vigila como oso agazapado, me acecha como león, me aparta del camino para despedazarme, me deja del todo desvalido. Con el arco tenso me ha hecho el blanco de sus flechas. 13. Me ha partido el corazón con las flechas de su aljaba. Soy el hazme reír de todo mi pueblo. Todo el día me cantan parodias. Él me ha llenado de amargura,
me ha saturado de hiel, me ha estrellado contra el suelo, me ha hecho morder el polvo, me ha quitado la paz, ya no recuerdo lo que es la dicha. Y digo, la vida se me acaba junto con mi esperanza en el Señor. Recuerda que ando errante y afligido. Oiga esto. Fíjese la reacción distinta del escritor a Caín. Al sentirse desorientado, Caín, en lugar de reflexionar y devolverse a Dios, le da seguimiento a su cólera y terminará alejándose de Dios. Pero mire este escritor lo que hace. Él le habla a Dios y le dice: recuerda que ando errante y afligido, que me embargan la hiel y la amargura. Siempre tengo presente esto y por eso me deprimo. Oiga eso, igual que Caín. Pero aquí viene el cambio, versículo 21. Esto es lo que no quiso entender Caín. Esto es lo que no quiso comprender Caín, que la adversidad que vivía era solo una manera de Dios queriendo llamarlo. Y dice: pero algo más me viene a la memoria, lo cual me llena de esperanza. ¿Y qué es? Versículo 22. Que el gran amor del Señor nunca se acaba. Su compasión jamás se agota. ¡Aleluya! Y dice: cada mañana se renuevan sus bondades, muy grande es su fidelidad. Por tanto digo, el Señor es todo lo que tengo, en Él esperaré. Aleluya. Mire qué reacción más distinta, hermanos. Caín, totalmente sintiéndose abandonado y despreciado, lo que hace es darle continuidad a los sentimientos de cólera y de derrota que tiene, y comienza a tomar decisiones inconsecuentes. Su cólera y su sentimiento de fracaso le lleva a tomar decisiones que lo terminan apartando. Pero fíjese qué diferencia este hombre. Se siente como Caín, igual que Caín, pero él toma un camino diferente. Él dice: hay algo que yo no puedo negar, la misericordia y la fidelidad de Dios. ¿Sabe qué significa eso? Significa que no importa cómo me siento, en Dios hay esperanza. Significa que no importa cómo me han salido las cosas, la fidelidad de Dios es inquebrantable. Por tanto, significa que hay posibilidades de estar diferente, porque Dios es fiel y su misericordia es nueva cada mañana. Pero dice él, versículo 25: bueno es el Señor con quienes en Él confían, con todos los que le buscan. Bueno es esperar calladamente a que el Señor venga a salvarnos. 28. Déjenlo estar solo y en silencio, porque así el Señor se lo impuso. Que hunda el rostro en el polvo, tal vez haya esperanza todavía. Versículo 31. El Señor nos ha rechazado, pero no será para siempre. Nos hace sufrir, pero también nos compadece, porque es muy grande su amor. El Señor nos hiere y nos aflige, pero no porque sea de su agrado. Y dice versículo 40. Me gusta siempre la versión de la Reina Valera, cuando dice: escudriñemos nuestros caminos y volvámonos al Señor. Cuando las cosas no caminan como tienen que caminar, lo que debe brotar de nuestra vida es: escudriñemos nuestros caminos, porque
que la misericordia y la fidelidad de Dios siempre están allí para sacarnos adelante y para colmarnos de su bendición. Pero Caín no hizo eso. Cuando Dios le pregunta, ¿por qué estás así, Caín? Porque andas brava, mujer. ¿Y qué te pasa que solo de bravo trabajamos? ¿Qué respondemos? ¿Quién es capaz de decir, que fíjate que estoy así porque estoy incómodo, porque yo no he sido un buen esposo? Estoy incómodo porque yo no he sido una buena esposa. Pero mira, yo quiero mejorar. ¿No? ¿Quién? Es que me enoja que hagas esto. Es que me enoja que hagas. O sea, nadie tiene autocrítica, nadie. Nadie. Nadie se pregunta, ¿qué no hice bien? Por eso dice, escudriñemos sus caminos. Caín no se escudriña a sí mismo. Entonces Dios tiene que preguntarle, ¿qué te pasa, Caín? ¿Qué te pasa? ¿Por qué estás así? ¿Cuál es el bajón en que andas? ¿Por qué andas bravo? Y sigue diciendo el versículo, volvamos a Génesis 4. Versículo 7. Si hicieras lo bueno, podrías andar con la frente en alto. Pero si haces lo malo, el pecado te acecha como una fiera lista para atraparte. No obstante, tú puedes dominarlo. Dice lo que Dios le dice. Caín, si haces lo bueno, siempre andarás con la cabeza en alto. Pero si haces lo malo, el pecado te destruirá. Pero quiero decirte, tú puedes dominarlo. Tú puedes dominar. Dios le dice, Caín, tú puedes salir de esto. Tú puedes superar esto. Tú puedes pasar adelante. Tú puedes pasar esta adversidad y poder andar con la frente en que tú puedes. Pero Caín no lo hizo. Dice el versículo 8 que en lugar de oír a Dios, decidió escuchar su cólera. En lugar de dejarse abordar por Dios, despotricó su ira contra el hermano y habló con su hermano Abel. Lo llevaron al campo y Caín atacó a su hermano y lo mató. Dios le dice, ¿qué es lo que has hecho? Versículo 10. Desde la tierra la sangre de tu hermano reclama justicia. Por eso ahora quedará bajo la maldición de la tierra, la cual ha abierto sus fauces para recibir la sangre de tu hermano que tú has derramado. Cuando cultives la tierra no te dará sus frutos y en el mundo serás un fugitivo errante. En lugar de reflexionar en las preguntas de Dios, él se dejó arrebatar por su cólera. Él se dejó arrastrar por sus sentimientos. Él se dejó llevar por ese estado decaído en que él se encontraba. Amados hermanos, ni en la cólera ni en el desaliento deben tomar decisiones que les haga apartarse al final de Dios.
tiene que pensar bien todo lo que va a decidir. Cuando las cosas no estén caminando como usted quisiera, piense bien lo que va a decidir. Porque de eso que decide, puede venir que usted va a andar con la cabeza en alto siempre, o puede venir la catástrofe a su vida. El escritor de Lamentaciones, él no despotricó contra los babilonios que habían provocado todo ese dolor en su vida. Él no comenzó a decir: babilonios desgraciados, ustedes trajeron este dolor, ustedes me han tenido humillado, ustedes han golpeado a nuestra familia. No, él dijo: sentémonos, porque algo de nosotros trajo esta realidad. Reflexionemos, meditemos, escudriñemos, hagamos un examen de conciencia. Porque en algo Dios me está llamando a través de esto. Usted decide si quiere ver en la puerta que se le cierra un llamado de Dios a algo de su vida, o decide ver allí la causa para enojarse contra fulano. Usted decide si en lo que no le salió bien ve una oportunidad que Dios le da de buscarle, o usted decide si ve en eso un motivo de cólera para apartarse de Dios. Usted decide, hermano, si en cada adversidad dentro de la vida vemos algo para acercarnos a Dios y preguntarle: Señor, vengo aquí a confiar en tu misericordia y en tu fidelidad, porque de una cosa no puedo dudar, que tú eres fiel y eres misericordioso. Así que algo no tiene que estar bien en mi vida. De algo no puedo dudar, de tu fidelidad y de tu amor. Y sé que en esto, aunque ha golpeado mi vida, aquí está tu fidelidad presente. Y sé que aunque esto ha golpeado mi corazón, tu misericordia está aquí presente. Y les quiero decir, amados hermanos, cuando decidimos tomar el camino de humillarnos delante de Dios y de buscar su rostro, siempre en nuestra vida experimentará la misericordia y la fidelidad de Dios. Siempre, siempre. Pero si en lugar de eso nos encerramos, nos enconchamos y andamos, porque somos tigres, hambrientos, andamos cabizbajos y no me hablen y no me toquen, no me digan nada, estamos como con las espinas, eso no nos va a llevar a ninguna parte, hermanos. Eso llevó a Caín a alejar a su hermano y a matarlo. Usted anda así y se va a ir muriendo todo lo que está a su alrededor, todo. Usted anda que cuando habla tira hiel, cuando habla más que ni habla quiere ladrar. Le voy a decir algo: se va a ir muriendo todo a su alrededor. La cólera, la depresión hizo que Caín matara a su hermano. Si en lugar de buscar al Señor, de poner la boca en el suelo, el rostro en el suelo y esperar la misericordia y la fidelidad de Dios, usted agarra crisis, agarra cólera, agarra ira, quizás no vaya a matar físicamente a lo que está a su alrededor, pero todo lo que está a su alrededor se va a ir muriendo, se va a ir muriendo, se va a ir muriendo, porque sus palabras, sus gestos los irán matando. Pero si en esa cólera oímos la voz de Dios que me dice: ¿qué te pasa? Ahí esperan a tú puedes, tú puedes, tú puedes. Y ese poder significa buscar su misericordia, buscar su fidelidad, meternos con Él y decir: Él es todo lo que yo tengo. Si Caín dijo: Señor, tú eres todo lo que yo tengo, en ti me voy a refugiar. Si tú le dijiste no a mi ofrenda, no es porque tu misericordia no sea conmigo, no es porque te has apartado de mí, es que me quieres acercar a ti y aquí estoy. Pero se requería un corazón distinto, hermanos.
Esta mañana es una mañana para volvernos al Señor, hermanitos. Es una mañana para decirle al Señor: Señor, hay cosas que me han ido bien, hay cosas que me han ido mal, pero estoy aquí confiando en tu fidelidad y en tu misericordia. Sé que no te has olvidado de mí. Esta mañana es mañana para decirle a Dios: Dios, yo aquí estoy, y seguirte y servirte es lo que me llevará a tener mi cabeza en alto siempre. Tú eres todo lo que tengo, en ti espero. Esta mañana busquemos al Señor, hermanitos. No sé qué momentos usted está viviendo en la vida. No sé qué realidades o adversidades le rodean, no sé. Pero lo que sí sé es lo que dice la Biblia. Las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Su fidelidad es grande. Su amor y misericordia no se terminan. No vamos por esta vida a la deriva y sin rumbo. Su misericordia y su fidelidad van con nosotros. Las cosas que atravesó Caín, que eran contrarias a él, solo eran formas de cómo Dios se acercaba a él para llamarlo y atraerlo. Pero Caín no tuvo la actitud de acercarse a Dios, reconocer su amor y misericordia. En lugar de eso, buscó culpables. Para él, Abel era el problema. Para él, Abel era la crisis. Y pensó que matar a Abel le solucionaba su problema. Y quedó con el problema y quedó más grave después de matar a Abel. No vayan por la vida matando gente creyendo que ellos son el problema. Y no me refiero a matar físicamente. En todo lo que pasa en la vida, es Dios siempre llamándonos, porque quiere mantener en alto nuestra cabeza. Dios no nos ha llamado para vivir en derrota. Pero hay cosas que aún caminan con nosotros, que deben ser quitados de nosotros. Y es lo que Dios hace. Invitarnos a reflexionar, invitarnos a meditar, aunque use por momentos herramientas dolorosas, aunque use por momentos instrumentos que lastiman. Pero es Dios invitándonos a Él. Quizás hemos perdido los objetivos. Quizás hemos perdido el rumbo, las prioridades. Y Dios nos invita una y otra vez a que nuestra prioridad sea Él, que nuestro amor sea Él. Caín pensó que su ofrenda era la prioridad era Dios. Agradar a Dios. Agradar a Dios. Para quienes su prioridad sea agradar a Dios, aún en las cosas más difíciles, va a encontrar siempre la victoria de Dios.
Padre, danos un corazón que te sepa buscar.